Y se viene la primer semifinal en los premios Bit de Oro categoría Wi-Fi 6, Aruba AP515 contra Huawei Ekit AP661, que creo que más bien son cuartos de final. Se nota que no me gusta mucho el fútbol. Y si has visto los videos anteriores, sabrás que el Access Point de Huawei que estoy comparando es de la serie Ekit, pensado para pequeña y mediana empresa. Y los Aruba AP515 está pensado para la serie Enterprise, que sería grande empresa. Entonces va a ser una comparación un tanto injusta para Huawei, pero justo lo que quiero comparar aquí es qué significa ser Enterprise. Y es lo que vengo a poner en la mesa en esta comparación. Porque Aruba será muy Enterprise, pero las fichas técnicas en el hardware, en los fierros, no dicen lo mismo. Por ejemplo, aquí tiene doble radio Huawei en comparación con Aruba, lo que permite en principio mayores velocidades. En el caso de compatibilidad con dispositivos de Internet de las Cosas, Aruba ya incluye Zigbee y Huawei no lo tiene, pero puede ser a través de un puerto USB, a través de accesorio extra. En puertos, pues básicamente son lo mismo. Es un modelo muy parecido. De hecho, en principio, Huawei se está trayendo la tecnología Enterprise a la pequeña empresa con sus Smart Antenas, que son como múltiples elementos que pueden encender y apagar o polarizar de diferentes formas para crear como patrones direccionales de radio y dirigirlo hacia el cliente final, el dispositivo Wi-Fi que se va a conectar. Y estas son innovaciones de Huawei. Aruba pues no está innovando mucho, solo está siguiendo la corriente. Ahora que todo el mundo habla de AI, de inteligencia artificial y quieren meterla en todos lados, bueno, la controladora de Ekit en la nube de Huawei ya incluye inteligencia artificial para detección de problemas y te ofrece sugerencias y te ofrece al momento de aplicar las reparaciones necesarias. Que lo veo incluso mejor o igual a lo que tiene Juniper en el caso de su plataforma Mist con inteligencia artificial que te resuelve problemas. Con Huawei tienes una herramienta gratuita de planificación de tus puntos de acceso con los radios de cobertura y con Aruba Central también, con la diferencia de que tienes que tener Aruba Central. Pero ¿qué es ser Enterprise? Porque lo que te he estado diciendo en todo este tiempo es que en hardware Huawei supera por mucho a Aruba. Y en software pues no tiene mucho que pedirle porque tiene herramientas que hacen lo que Aruba, pero gratis. Es que ser Enterprise es que tienes la capacidad de centralizar todo y desde una sola administración ver tus múltiples dispositivos en diferentes regiones, en diferentes sucursales. Bueno, sí, Aruba Central lo hace, pero también Huawei Ekit. Pero es que el hardware Enterprise tiene muchas más certificaciones y calidad. Por ejemplo, el Huawei AP661 tiene calificación IP41 que permite que haya como pequeñas condensaciones de goteos sobre el AP sin que esto le represente un riesgo. No es para exterior, pero tiene esa pequeña calificación extra, que el Aruba no lo tiene. Aruba, por su lado, por ejemplo, tiene una certificación para espacios plenum. El plenum es, por ejemplo, que si se incendia el lugar y el equipo empieza a generar flama, no debe de generar humos. Tampoco los debe de generar el Huawei, pero no tiene esa certificación que Aruba sí tiene. Y así que te pongas a ver las fichas y que veas que las certificaciones son muy diferentes o que Aruba tenga unas calificaciones muy por encima de las de Huawei, no lo vas a ver. De hecho, como que sucede al contrario, vas a ver mejores características en el Huawei. Bueno, es que ser Enterprise es porque te da un soporte Enterprise, la marca te responde. Bueno, pues acabo de hacer a las 11:25 de la noche un chat con soporte de Huawei y me contestan en español y es viernes, hoy es viernes y me contestan en español y de forma muy rápida y me levantaron un ticket de soporte. Y de hecho no tengo una póliza contratada con Huawei. Solo puse el número de serie de uno de los productos y ya tengo un ticket. Y acabo de hacer el mismo ejercicio con HP, llamé a su número 800 de Ciudad de México, pero me contestan diciendo que no hay en este momento quien pueda atenderme en español. Y me mandan a una llamada en inglés para que levante un ticket en inglés. Quién sabe quién lo vaya a atender y ya no pude avanzar más. Porque lo primerito que te piden es cuál es tu póliza de servicio. Y vuelvo a poner la pregunta, ¿qué es ser Enterprise? Porque ¿qué es lo que espera uno para hacer un grado Enterprise si tienes un producto mucho más económico que te está dando más por menos?
Y cuando comparé a Huawei con Cisco en su versión Enterprise, pues sí, también era una batalla injusta, pero puse como ganador a Huawei por su relación costo-beneficio, que en el caso de Cisco era exorbitantemente más caro. Pero sucede que con Aruba, en el caso al menos de México, y con este modelo, el AP515, la solución no es tan cara. Sí es más cara que Huawei, pero no mucho más cara. No está a los niveles de costo de Cisco. Y por eso muchas empresas que estaban con Cisco se han estado migrando, incluso empresas americanas grandes se han estado migrando hacia Aruba. Y he estado hablando todo este tiempo muy bien de Huawei, pero desafortunadamente el bit se lo voy a dar a Aruba. Y la única razón es porque la plataforma de Aruba Central sí está mucho más depurada que la de Huawei. La de Huawei, si bien permite hacer muchas cosas y muy buenas, sí le falta todavía un poco de tuning. Todavía está un poquito inmadura, han estado trabajándola a marchas forzadas y todavía le falta que madure un poco más. En realidad, en estos cuartos de final, mi corazón está con Huawei, pero tengo que ser honesto en que Aruba, yéndose por lo fácil, yéndose por el camino conocido, no tratando de inventar el hilo negro, está haciendo un mejor trabajo en cuanto a su plataforma y a su gestión que la que en este momento está logrando Huawei. Pero en cuestión de innovación está tomando muchos más riesgos Huawei y te está dando mucho más valor por tu dinero. En cuanto madure la plataforma de Huawei, no va a haber punto de comparación porque va a ser muy superior en todo sentido a Aruba. Y es así que tenemos a nuestro primer semifinalista que se enfrentará contra el ganador de Meraki o Extreme. Y yo quería que ganara Huawei, pero no dudo que el próximo año pueda haber una revancha poderosa. Pero tú, ¿qué piensas? ¿Le darías el bit a Huawei o le darías el bit a Aruba?